Bueno, llegamos hasta el Museo de Bellas Artes para contemplar la llegada de Egipto a nuestro país. La muestra se llama Ciencia y Fantasía, Egiptología y Egiptosofía en la Argentina. Esta muestra lo que busca es traer el archivo tanto público como privado de nuestro país sobre la historia, ¿no?, de Egipto y cómo nuestro país estuvo teniendo una fascinación, ¿no?, por esta cultura tan antigua. Pero también vamos a ver que esta muestra surge en un contexto muchísimo más grande a nivel global. Por un lado, vamos a ver que el 1 de noviembre, hace nada, se exhibió por primera vez el Museo Shem en Cairo, ¿no?, en Egipto, el gran museo egipcio que hace más de 20 años que estaba en construcción. Entonces eso trajo como una nueva oleada de fanatismo mundial por esta cultura. Y también otra pequeña muestra en el Museo MoMA de Nueva York, una muestra que también se llama Divine Egypt, sobre los dioses egipcios y el rol que ellos tenían en su civilización. Personalmente tuve la oportunidad de venir a esta muestra cuando se inauguró, que fue el 19 de noviembre, y la verdad que me sorprendió la cantidad de gente que vino a verla. O sea, yo pensé que iba a ser algo como muy de nicho, tipo, como que no iba a haber nadie, y la verdad que tuvimos que hacer una cola, tipo, de 1 hora para poder entrar, y antes estaba, pero explotadísimo de gente. O sea, fue increíble, y la verdad que yo también vi después cómo en redes sociales la gente misma corría la bola para que venga a ver esta muestra, porque la verdad que es preciosa y no se la pueden perder. La muestra va a estar disponible hasta el 1 de marzo de 2026, y el museo abre de 11 a 7:30 de la tarde. Pero bueno, ahora sí, no solo vamos a ir a visitar la muestra, sino a hablar un poco sobre la espiritualidad de esta cultura tan milenaria. Bueno, para que podamos comprender un poco cómo funcionaba el antiguo egipcio, necesitamos entender en qué creían ellos, ¿no? Y para eso necesitamos ver cómo ellos veían el mundo, al hombre, a la vida y a los dioses. Bueno, vamos a ver que los egipcios le daban muy poca importancia al mundo material, es decir, ellos pensaban que nosotros proveníamos de una esfera espiritual, ¿no? Es por eso que un hombre no era más importante que un perro, porque eran como distintos instantes de una gran evolución cósmica, ¿no? Y ellos van a pensar que nosotros vamos a tener dos mundos, ¿no? El mundo, la esfera espiritual, el otro mundo y la esfera material. Y ellos van a pensar que el otro mundo, donde habitan los dioses, es la mejor vida. Y mientras que esta vida es efímera y es como una sombra de ese otro mundo. Y esto viene a justificar un poco el por qué ellos no tenían miedo a la muerte, ¿no? Porque ellos esperaban y anhelaban poder ir hacia esa otra vida. Bueno, seguramente pienses que los egipcios eran politeístas, pero en realidad no. Ellos creían en un único Dios, que era como el Dios creador, que había hecho todo, y que por respeto no decían nada. Pero los dioses, que nosotros sí conocemos de su panteón, en realidad eran manifestaciones de este Dios. Y vamos a ver que quizás también pienses que ellos, o se puede generar esta confusión de pensar que ellos adoraban animales o personas con cabezas de animales, pero no, en realidad lo que ellos veían en el animal era la potencia que representaba. Se los voy a poner un ejemplo. El chacal es un animal que no se pierde en el desierto. Si ustedes alguna vez se llegan a quedar varados en un desierto, sigan las huellas de un chacal. Y de ahí vamos a ver que los egipcios asociaron a Anubis, el dios que guía las almas hacia el otro lado, como el dios con cabeza de chacal. Entonces, no es que adoraban animales, sino lo que este venía a representar, la potencia de este. Los
Los egipcios, al igual que un montón de otras culturas antiguas, van a pensar que inicialmente existía un caos primordial. Y van a pensar que de este caos, de este silencio, de esta oscuridad, va a surgir una colina. Y esta colina se va a asociar con las pirámides, más en la posterioridad, y van a pensar que de esta colina va a surgir un primer dios. Este primer dios se va a llamar inicialmente Atum. Cuando Atum se asoma y sale a la luz, también se va a empezar a llamar ahora Atum-Ra. ¿Por qué? Porque Atum va a venir a simbolizar como la parte oscura de este dios y Ra la parte luminosa. Es un poco parecido a lo de los chinos con respecto al yin y el yang, ¿no? Como la parte luminosa y la parte oscura. Y cuando este dios sale, vamos a ver que él a través de la palabra empieza a crear las cosas. Y vamos a ver que antes de esto, antes de seguir con este mito viene a simbolizar como la historia del sol, pero no nuestro sol, sino como un sol cósmico, ¿no? Como un sol como más espiritual. Entonces, en el momento que él empieza a decir cosas con la palabra, lo que va a surgir van a ser dos cosas. Por un lado, vida y por el otro, orden. Y de estos dos van a nacer el cielo y la tierra. Pero a diferencia de otras culturas que se asociaba más la tierra con lo femenino, acá va a ser al revés. Lo femenino se va a asociar con el cielo y lo masculino con la tierra. Y ahora de esta hipóstasis es que van a surgir los primeros 4 dioses primordiales más conocidos y van a nacer en pares de gemelos. Por un lado vamos a tener a Isis y a Neftis y por el otro vamos a tener a Osiris y a Set. Y de la unión de Isis y Osiris van a ser Horus, que Horus es el que se va a considerar nuestro dios, o sea, el sol, o sea, nuestro dios, nuestro sol, que es el que nos ilumina a nosotros todos los días, el que iluminaba Egipto, ¿no? Ese dios. Y de ahí se va a considerar, ¿no?, que el faraón era como una especie de como encarnación de Horus. No era una encarnación como tal, sino era alguien que tenía la energía de este dios y la protección de este dios, porque se suponía que así como Horus tenía la tarea de iluminar nuestro mundo, el faraón tenía la tarea de iluminar a su pueblo. Bueno, solamente si pensamos en Egipto, hay algo que lo caracteriza completamente y es el río Nilo. Y vamos a ver que en el antiguo Egipto el Nilo no era solo un río que daba abundancia y que daba cosecha, sino que también era un símbolo espiritual. ¿Por qué? A ver, si nos metemos un poco en contexto, vamos a ver que el Nilo está en un lugar donde todo a su alrededor, tanto al este como al oeste, eran desierto, o sea, no había nada. Y justo estaba este río y de la nada abundancia, abundancia, abundancia. Entonces los egipcios van a pensar que ellos estaban como en la tierra sagrada, ¿no? Como en una tierra que era bendecida por los dioses, porque uno de sus mitos hablaba justamente de esto, ¿no? De que algunos dioses, como Isis y Osiris, habían bajado a la tierra para justamente poder como crear Egipto a semejanza de lo celeste. ¿Y por qué de lo celeste? Bueno, porque a la noche los egipcios miraban al cielo y veían que estaba la Vía Láctea. Entonces ellos pensaban que había un Nilo celeste en el cielo y un Nilo terrestre, el que estaba acá. Entonces, nada, ellos pensaban que estaban en esta tierra que era divina porque había abundancia y que también eso los terminó convirtiendo en un pueblo tipo súper pacífico. Es más, eran uno de los pueblos más fiesteros. Se llegó a decir que tenían hasta 100 feriados y que las festividades duraban como hasta una semana. Y esto se debía justamente a que Egipto era un lugar muy difícil de atacar. O sea, si vos ibas con una legión, con una armada, probablemente cuando llegues a Egipto estaba completamente todo el ejército deshidratado por la cantidad de desierto que había alrededor, y que para los egipcios, ellos veían en Egipto un lugar de protección, ¿no? Ellos se sentían cuidados, y era mucho peor para ellos ser desterrados, porque afuera había caos, había peligro, y obviamente por el calor la quedabas, y que a morir. O sea, ellos pensaban que del otro lado estaba la mejor vida, entonces lo mejor que le podía pasar era morirse, pero desterrarse no, era lo peor.
Bueno, como les había contado antes, los egipcios le daban bastante poca importancia al mundo material, o sea, sus casas eran de barro, en realidad eran de barro porque podían, es decir, vivían en un lugar tan seco que ya había muerto obispo y tenía la posibilidad de tener las casas de ese material. Pero las casas las hacían de estos materiales, pero había otra cosa que sí las hacían de un material que durase en el tiempo, que era generalmente piedra caliza, y eran los templos y las tumbas. ¿Por qué? Porque los templos y las tumbas eran considerados lugares sagrados, es decir, las tumbas eran llamadas las casas para la eternidad. Y vamos a ver que para ellos va a haber una palabra sagrada o símbolo de lo sagrado que era Nether. Nether venía a ser no solo lo sagrado, sino esta idea de que como había un mundo divino y había un mundo terrenal, este mundo divino alimentaba a el mundo terrenal y lo hacía a través de ciertos canales de energía, que ellos lo llamaban también como ombligo, ¿no? Como esos puntos. Y sobre esos puntos, ellos lo que hacían era construir los templos. Y una vez que ellos construían los templos, ahí es donde se ponían las ciudades alrededor, ¿no? Alrededor de estos templos. Y vamos a ver que adentro tanto de los templos como de las tumbas va a haber oro, porque para ellos el oro va a ser la piel de los dioses. Y vamos a ver que ellos le van a ver como un significado muchísimo más sagrado al oro y no tanto como material para comprar, vender, como lo podemos ver nosotros hoy en día, o hasta incluso civilizaciones de esa época. Y bueno, y así como hablamos de tumbas y así como hablamos de templos, no podemos no mencionar a las pirámides, que son muchísimo más antiguas de lo que nosotros pensamos, y vamos a ver que justamente todo lo sagrado, todo lo antiguo es lo más perfecto, ¿no? Están construidos con proporciones áuricas perfectas, al punto que se dice que las pirámides solo tienen de nivel de error solo 0,5 centímetros. O sea, a ese nivel tenían los egipcios de perfección. ¿Y por qué? Una curiosidad muy interesante sobre las pirámides es que justamente están construidas en alineación con el cinturón de Orión, lo que nosotros llamamos las Tres Marías. Estoy hablando de la pirámide de Giza, no las pirámides como más importantes. Entonces vamos a ver que cada pirámide está alineada con una estrella, porque justamente era un pueblo que tenía una fascinación por los astros, por lo celeste, por el mundo divino, que tenían también una perfección para hacer templos, para construir pirámides, para hacer tumbas, que es impresionante. De hecho, hay un dicho muy gracioso que dice: el mundo le tiene miedo al paso del tiempo y el tiempo le tiene miedo a las pirámides. Obviamente cuando pensamos en el antiguo Egipto, y una de sus características como civilización fue el culto a la muerte. ¿Y por qué era esto? Bueno, era porque, como venimos hablando, ellos pensaban que había dos tipos de vida, ¿no? Una vida del otro lado y una vida acá. Y vamos a ver que si bien ellos tenían la palabra muerte en su vocabulario, no tenían el significado que tiene para nosotros, ¿no? Para ellos era, como dije recién, había una vida de allá y una vida de acá. Y la vida de allá era muchísimo mejor a la vida de acá, porque la vida de allá era el mundo de los dioses. Y yo tenía la posibilidad de ir a ese mundo, ¿no? Y este mundo era efímero, y se decía que justamente el hombre venía acá para transitar un aprendizaje. Y que cuando una persona moría, lo que sucedía era que en realidad pasaba como a otro nivel de conciencia, ¿no? No era que desaparecía como tal. Otro dato curioso sobre esta civilización es que para el egipcio el hombre tenía 7 cuerpos. Por un lado teníamos a Kat, considerado el cuerpo físico, el cuerpo biológico que se ve y que se toca. Después teníamos a Sahu, el cuerpo espiritual, es decir, era un cuerpo incorrupto, también conocido como el ánima, el alma, lo que animaba el cuerpo. Después tenemos a Ka, el doble vital, es decir, era esa fuerza vital que acompañaba al individuo durante su vida y después de su muerte. Después está Va, la personalidad, que se separaba del cuerpo después de la muerte. Y también tenemos a Ren, que era el nombre, sí, el nombre del individuo que debía ser recordado para que el alma pudiera seguir existiendo.
Después tenemos a Ib, que es el corazón o ese cuerpo emocional. Era considerado el centro de la conciencia y el asiento de las emociones. Después tenemos a Sheut, la sombra, era básicamente la sombra del cuerpo. Después tenemos a Act, que era el espíritu glorificado, es decir, ese espíritu que tras completar la transición se une con la deidad. Y finalmente tenemos a Sekhem, que era el poder o fuerza vital. Era esa fuerza vital o poder que animaba al cuerpo. Bueno, para que tengamos también otra parte importante de los egipcios es la momificación. Lejos de lo que se pensaba, ellos no conservaban el cuerpo porque les gustaba como estar acá en la tierra, sino como nosotros veníamos viendo antes, ellos justamente creían que nosotros éramos parte de otro mundo más grande y que ellos anhelaban ir a ese mundo. Entonces, lo que ellos hacían, ¿no? Lo que ellos pensaban era que si atábamos el cuerpo a, tipo, no solo el cuerpo material, sino otros tipos de cuerpo, ¿no? Más que nada el cuerpo emocional y el cuerpo mental, eso permitiría que el alma se vaya, el cuerpo como más elevado, se vaya tranquilo a lo celeste, ¿no? Porque esto es muy parecido a lo que habíamos hablado en el video anterior de la alquimia china, que ellos pensaban que teníamos dos tipos de alma, una que se aferraba más a la materia y otra que ascendía más rápido a lo celeste. Entonces se pensaba que el cuerpo emocional y el cuerpo psíquico podían llegar a estorbar como a el cuerpo espiritual más elevado que quería subir. ¿Por qué? Porque según ellos, cuando nosotros morimos, no es que desapareces, sino que todas esas emociones, todo ese bagaje tanto psicológico, todo lo que vos viviste, todo ese cuerpo que sufrió, que se alegró, que se frustró, que le pasó un montón de cosas, va todavía a estar aferrado y rumiando por ahí, digamos, y que eso puede impedir que suba. Entonces lo que ellos hacían era como una cápsula donde buscaban que todos esos cuerpos se queden como acá aferrados para que esa parte etérea sí pueda ir al otro lado. Vamos a ver que justamente los embalsamadores lo que hacían eran como pequeñas mutilaciones al cuerpo para que justamente el cuerpo no volviese a, digamos acá, como que no hubiese esa conexión con el alma. Y había un único órgano que sí se destruía por completo y era el cerebro, porque se pensaba que el cerebro era una interfaz entre el alma y el cuerpo. Y si se dejaba vivo, se dejaba como un puente o una puerta para que vuelva a haber una conexión entre estos dos. Entonces se lo eliminaba completamente y hasta incluso en algunos sarcófagos se ponían inscripciones a los pies que decían nunca más volverás a la vida, para que la persona como tranquilamente se pueda ir al mundo mejor y no necesite volver a esta tierra a tener otra experiencia. Bueno, los egipcios tenían un pasaje, un libro donde trataban de explicar o ayudar al alma en este proceso para ir al otro lado, y era el famosísimo, ¿no?, libro de los muertos. Pero curiosamente, en su idioma original tiene otro nombre y es muchísimo más poético, que es, se lo llamaba el libro de la salida al día. Porque sí, ellos pensaban que se volvía a la luz y el alma volvía a renacer. Y de este libro vamos a ver que hay un pasaje muy conocido que se llama El pesaje del corazón, donde Anubis tomaba el corazón de la persona difunta y lo ponía en una balanza y del otro lado ponía la pluma de Mat, que se asociaba con el orden, la verdad, la justicia, todos esos valores que eran tan importantes para la civilización antigua. Y vamos a ver que si el corazón pesaba lo mismo que la pluma, la persona se había purificado. Pero si el corazón pesaba más que la pluma, significa que la persona tenía que volver a reencarnar. Bueno, hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado, así que como siempre se pueden suscribir, le pueden dar like y a mí me ayudan un montón para que yo siga haciendo este tipo de videos de recorriendo lugares para conocer a
algunas que otras culturas. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Bye bye.